La encomienda de Jesús de hacer discípulos es un proceso continuo y fundamental en la labor pastoral. Requiere conducción precisa para formar verdaderos discípulos y dar vida abundante. Formemos ahora discípulos. En Marcos 3:14 Jesús llama a sus discípulos para que estén con Él y para que sean enviados a predicar. Esta llamada no es solo para unos pocos elegidos, sino para todos aquellos que han sido llamados por la gracia de Dios. La gracia de Dios es el fundamento de nuestro llamamiento. No somos llamados por nuestras habilidades o méritos, sino por la misericordia y el amor de Dios. Y es esta gracia la que nos impulsa a ser discípulos de Jesucristo. Pero, ¿qué significa ser un discípulo de Jesucristo? Significa seguir sus enseñanzas, imitar su ejemplo y compartir su amor con los demás. Significa también estar dispuesto a ser enviado a predicar el Evangelio, a compartir la buena noticia de la salvación con un mundo que lo necesita. Y para esto, necesitamos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza y la sabiduría para ser discípulos de Jesucristo. Es el que nos impulsa a predicar el Evangelio y a compartir el amor de Dios con los demás. Así que te pregunto, ¿estás dispuesto a ser un discípulo de Jesucristo? ¿Estás dispuesto a seguir sus enseñanzas, a imitar su ejemplo y a compartir su amor con los demás? ¿Estás dispuesto a ser enviado a predicar el Evangelio y a compartir la buena noticia de salvación con un mundo que lo necesita? Recibamos al pastor que hoy nos trae esta palabra. Formar discípulos para el desarrollo de la misión. Demos un aplauso a Dios por la vida de nuestro hermano. Gloria a Dios. Amén. Toman sus lugares, por favor. Quiero comentarles algunas cosas que no vienen ahí en el cuadernillo. Y pues si gusta hacer algunas anotaciones, hágala. Formar discípulos para el desarrollo de la misión. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Se cuenta que cierta ocasión, o más bien que un rey cada año hacía una acción de gracia, en su reinado con la gente indigente. Y se dice que este rey caminaba en esos lugares más pobres de su reinado y cada año elegía a uno de los indigentes para llevárselos al palacio, para que vivieran ahí con él en el palacio, pero también para designarles una tarea. Y dice que en esta ocasión encontró a un hombre ahí sin nada, solo con la ropa que tenía, y entonces lo llama y le dice: hombre, por misericordia y por gracia te he elegido para que vayas a vivir al palacio. Ahí vas a comer la comida que se come en el palacio, ahí vas a tener donde vivir, pero la razón del por qué te estoy llamando y eligiendo es porque quiero que me cumplas una tarea. Y la tarea que quiero que hagas es que vayas a mi viñedo, que cuides mis viñas y que las hagas producir.
Y el hombre le dijo: claro que sí, rey, no sabes cómo estoy agradecido contigo. Y cayó de rodillas ante él y se fue. Vivió en el palacio y dice que todos los días este hombre se levantaba y esperaba que el rey saliera del palacio y caía de rodillas y le limpiaba el calzado. Ese era lo que hacía todos los días. Pero pasó el tiempo y entonces el rey le dijo: hombre, ya basta de esto que estás haciendo. Yo no te llamé para que te arrodilles ante mí todos los días y que me limpies el calzado. Yo tengo gente que los llamé para que me hicieran eso, o que hicieran eso. Yo te llamé para que fueras a cuidar mi viña y que la hicieras producir. Y entonces el hombre le responde y le dice: Señor, es que estoy tan agradecido contigo que he decidido hincarme todos los días ante ti y limpiarte el calzado. Yo no necesito eso, le dijo el rey. ¿Qué pasó con mi viña? Pues es que yo estoy con este plan de, por gratitud, hacer todos los días eso. Y el rey le dijo: no te llamé para eso. Pareciera una ilustración que no tiene enfoque, como dijo el presidente, pero fíjese que mucha gente está así. Dios lo llama para algo y él decide hacer lo que no se le mandó a hacer para querer agradar al que lo llamó y lo salvó por gracia y misericordia. Quiero decirles que el crecimiento y la multiplicación de una iglesia es consecuencia del discipulado. No es solo crecer, tratar de crecer. Quien solo piensa en crecer hace muchas cosas para traer a gentes a la iglesia sin que tenga un sistema de cómo poder retener a esas personas y poder involucrarlas en el mismo trabajo. Quiero comentarles algunas cosas y lo quiero hacer con libertad, porque mi interés no es exhibir, sino presentar ciertos números que nos preocupan. Los números que presentamos a veces en las evaluaciones dicen muchas cosas, porque ¿qué hay detrás de los números? Detrás de los números hay personas. Hay padres espirituales, hay líderes, hay supervisores, hay pastores, hay iglesias. Y esas personas, y hablando de líderes, son los que producen esos números, ya sean números bajos o números altos por lo que están haciendo. Y esos números nos dicen si lo que se hace en una congregación está ayudando para el crecimiento y la multiplicación. Porque al final de cuentas no es solo hacer tareas, como ya se ha dicho, actividades,
sino enfocarnos en lo que realmente interesa, lo primordial, lo que tiene importancia en lo que hemos decidido hacer o lo que más bien se nos llamó a hacer. Mire, quiero presentarles una estadística general y luego distrital para, pues no sé, reflexionar, pensar en cómo estamos. La evaluación pasada que se hizo a nivel general de los datos que las iglesias dieron, dice que hay 702 iglesias sin bautismo a nivel general. Oiga bien eso. No estamos hablando de grupos pequeños, estamos hablando de congregaciones donde hay un pastor, hay ministerios, hay líderes, hay gente involucrada, y que le aseguro que si miramos el programa de esa iglesia está ocupada, que no tiene tiempo para nada. Pero lo tremendo es que todo lo que hicieron no les ayudó ni siquiera para bautizar a una persona. Y aunado a eso, tenemos un dato que dice que hay 450 iglesias que decrecieron. Es decir, que con todo lo que hicieron, aparte que no les ayudó bautizar, lo que hicieron fue para irse hacia abajo. Y sí es preocupante. Por ejemplo, tengo aquí un dato de aquí del distrito. De las 59 iglesias, en el 2024, solo 17 sostuvieron el crecimiento del distrito. 17 iglesias. 42 en raya y algunas para abajo. Tal vez cuando salga aquí se vayan a enojar conmigo, pero hermanos, ¿qué estamos haciendo? Y esos datos tienen una respuesta. Yo miro una respuesta. Por ejemplo, hablando de a nivel general, dice la evaluación, y quiero, si quiere anotar, porque pues son datos, o sea, no estamos nosotros tratando de decir cosas para ofender a nadie, pero son datos que ahí están. Dice que a nivel general la iglesia en el cuatrimestre pasado, en el tercer cuatrimestre del 2024, fíjense, nada más en un cuatrimestre, dice que llevamos 52,349 amigos a Levántate. ¿Sí está notando? 52,000 personas llegaron a la iglesia a un evento. Y de esas 52,349, solo bautizamos 7,531. ¿Qué quiere decir eso? Que 48,000 personas, más de 48,824 personas, quién sabe a dónde quedaron. Y si
ese porcentaje lo miráramos con el bautismo, es menos, con el crecimiento. Entonces tenemos un problema ahí de retención de la gente que atraemos y que bautizamos. Y mire dónde está, como dijo el de la televisión, dónde está el detalle. ¿A dónde encontramos el asunto? En la gente involucrada. Porque dice la evaluación, hablando a nivel general, dice que involucramos en el cuatrimestre pasado 35,038 padres espirituales. O sea, una cantidad enorme de gente, pero que lamentablemente los involucrados no lograron el objetivo de por lo menos bautizar a una persona. Y entonces vea usted, de esa cantidad de gente, 27,000, si dijéramos que cada padre bautizó uno de los 7,531, que no es así, pero imaginémonos, entonces quedaron 27,507 padres espirituales que abortaron el proceso, que abortaron al hijo, que no lograron lo que decidieron hacer. Y si habláramos de células, tenemos el mismo comportamiento, porque en padres espirituales, si agarráramos los 7,531 que un padre bautizó a uno, entonces solo estamos diciendo que el 21% de los padres espirituales fueron efectivos en bautizar, pero no en retener. Porque aún la gente bautizada se fue. Varios se fueron. Y de células, la evaluación marca que tuvimos en la evaluación 16,174 células, y que de esas células solo bautizaron 4,349, 11,825 células. Cero. Solo el 26% de líderes y de células lograron bautizar a una persona. Es solo pensando en el bautismo. Pero si habláramos del crecimiento, el porcentaje está abajo, más abajo. Ahora, el detalle es esto, que la gente la tenemos. Ahí están las personas. Ahí están. Por ejemplo, el distrito Guadalajara dice que llevó a Levántate en el 2024 4,060 amigos. Y de esos bautizaron 861. El 21%, si se da cuenta, es el porcentaje es a nivel general. Entonces, sí tenemos ese potencial de atraer gente, pero no sabemos cómo llevar por el proceso a esas personas que nosotros estamos contactando, y eso hace que pues miremos varias cosas y que realmente preocupan, porque antes que les resuma lo que tiene la plenaria, les quiero decir, en el taller
mapa y destino, se enseñaron algunas cosas prácticas sobre la implementación del sistema. Y quiero recordarles algunas de ellas para que podamos nosotros implementar el sistema. Es necesario, yo digo, que entendamos en manera práctica 3 cosas. Por ejemplo, ¿qué es el sistema de discipulado? ¿Qué es el sistema célula? ¿Y qué es el proceso de discipulado? Y ayer nuestro presidente con mucha claridad explicó lo que es el sistema de discipulado, que descansa en 3 ejes: el eje pastoral, el eje misionológico y el eje administrativo. Ese es el sistema de discipulado. El sistema. Pero en el área o en el eje misionológico tenemos ese eje marcado, las 3 líneas principales que abarcan el quehacer de la iglesia. Si la pastoral es una atención personalizada para lograr correctamente el discipulado, que ahorita les voy a remarcar algunas cosas. Ahora el área misionológica, mire, está englobando las 3 tareas básicas de la iglesia. Por eso en una línea está adoración, que remarca la adoración personal, el culto personal y la adoración congregacional. Pero nadie puede adorar a Dios si no cumple con la misión. Y ahí está la parte, el área cúltica de adoración, de donde nosotros nos relacionamos con Dios, y nadie puede adorar a Dios en público o a nivel general, o no sé cómo decirle, de todos, si no lo hace de manera personal. Y en el ir y hacer, que es la segunda, ahí está el sistema célula, donde nos enseña a nosotros el trabajo que tenemos que hacer por las casas. Y ahí está el sistema célula. Entonces, vea, el sistema de discipulado son los 3 ejes. Y el sistema célula es la estrategia para cumplir la misión por las casas, para volver al principio bíblico del libro de los Hechos. Un movimiento por las casas para poder cumplir la misión. Es donde se nos enseña a sacar la iglesia hacia las casas y luego crear un movimiento en las casas para traer las casas, la gente que se reúne en las casas, a la iglesia. Entonces es así, de aquí para allá y de allá para acá. Y ahí está el sistema célula. Y el sistema célula se rige por 8 principios. ¿Quién se sabe los 8 principios del sistema célula? 4 básicos y 4 complementarios. Vamos a recordar los 4 básicos: reuniones, procesos,
controles y supervisión. A ver, menciónenlo para que se le quede. Reuniones, proceso, controles y supervisión. Y están los complementarios. Eso no quiere decir que van después, se mezclan. Pero la base está aquí. Los complementarios: liderazgo capacitador, estructuras funcionales, metas y objetivos claros y multiplicación adecuada. Esos 8 principios son los que rigen al sistema célula, pero el centro de esos 8 principios se llama proceso. Proceso. Por causa del proceso tenemos las reuniones, tenemos controles, tenemos supervisión, tenemos liderazgo capacitado, tenemos metas, estructuras, multiplicación. La base está ¿dónde? En el proceso. Porque este es el discipulado que se hace por las casas. Luego usted mira que la otra línea de la misionología son los ministerios y las escuelas. Y las escuelas son para entrenar a nuestra gente, capacitar, pero el discipulado tiene que ver con esto. Y esas 3 cosas tenemos que tener bien en claro en nosotros. Y por eso, mire, hablando de las células, tenemos que cambiar el chip de células evangelísticas a células discipuladoras. Porque si seguimos con el evangelismo, entonces los hermanos solo van a querer evangelizar y se van a olvidar del discipulado y se van a enfocar solo en que las personas sean bautizadas, pero se olvidan de la integración de esas personas en la iglesia, de su capacitación, de su desarrollo como discípulos para que puedan cumplir con la misión. Y eso es demasiado clave. Por eso, mire, hablar del crecimiento y multiplicación de células es tener una visión clara de discipulado que define no solo el destino hacia donde va la iglesia, sino el qué hacer para poder llegar a ese destino. Lo que significa que todo lo que hacemos en la iglesia tiene una razón de ser y no nada más se hace por hacer. Y le estoy recordando algo que ya vimos en Mapa y Destino. La travesía del crecimiento tiene 3 partes fundamentales, hablando de la visión y el crecimiento. El propósito del por qué hacemos las cosas, es decir, qué es lo que queremos lograr, cuál es el destino, a dónde queremos estar a la hora de hacer algo. Ese es el propósito, es el destino, a dónde vamos, como líderes, como pastores, como célula, como supervisión, como iglesia. Pero si ya tenemos destino, por eso en Mapa y Destino se habló del camino que vamos a tomar para llegar a ese destino, y para eso se necesita un mapa. Y mire, aquí está todo lo que dice este mapita para poder lograr el crecimiento y la multiplicación de células. Por eso, si no lo aplicamos, pues tenemos planes, tenemos propósitos,
pero no tenemos mapa, no sabemos qué camino vamos a tomar y por eso muchos toman atajos. Por ejemplo, viene levántate y ¿qué hacen? Como no están llevando, no están capacitando a la gente, no la están discipulando, entonces traen a un evangelista para hacer una campaña. Y levántate no es una campaña. Levántate empieza desde el primer verbo, orar. Desde ahí empieza. Pero como no hay gente, entonces ¿qué se hace? Pues vamos a hacer un evento y se mandan un montón de anuncios para hacer publicidad del evento. Y luego la gente viene, pero no hay un personal involucrado para no solamente atraer esas personas, sino para atenderlas. Y tienen la esperanza que un evento les va a arreglar el asunto, cuando no es así. Y no digo que no han sido tocadas. Hay gente que recibe sanidad, milagros, pero los milagros no convierten a las personas, no las salvan, no las disipulan. Mire, yo tengo una cuñada que cuando G. Ávila andaba en ese tiempo, vino aquí a una zona ahí en Oaxaca, y mi cuñada fue a ese evento. Y ella en un accidente se le quebró toda esta pierna y quedó mal, pues estaba totalmente así, entonces tenía que caminar así. Y cuando vino allí Ávila, mire, de una forma milagrosa, ella quedó derechita, hasta más derecha. Pero ¿qué cree? Mire, años, ¿y qué cree que se convirtió? No, porque no hubo alguien que la llevara por un proceso. Así hay mucha gente llena de milagros, sanidades, pero que no se han convertido ni han sido discípulos porque no hay quien las lleve por un proceso. Necesitamos hacer eso. O sea, necesitamos aprender a discipular a nuestra gente. Porque vea usted, si no sabemos a dónde vamos y no usamos el vehículo correcto, entonces tampoco vamos a llegar. Y el vehículo correcto son los principios bíblicos. Ahorita nuestro presidente ya leyó la visión. Y son los principios bíblicos, hay la Biblia, pero también el Espíritu Santo. Sin Él, nosotros estamos fritos. Porque pensamos que por la capacidad que tenemos, ahora vamos a crecer. Si fuera así, los que menos conocemos del asunto estaríamos tronados. No avanzaríamos. Pero no, aquí depende de lo que el Señor va a hacer. Y entonces fíjese, ahora entrando con el asunto del discipulado. El discipulado es de forma selectiva y personalizada. Y eso tenemos que aprender. Por ejemplo, en Mapa y Destino se les enseñó que cada célula por lo menos debe tener 3 padres que ganen de acuerdo a la fase del proceso, porque ahí empieza todo, de los padres que ganan. Si usted los discipula correctamente para aplicar el proceso, esos padres que ganaron van a seguir con la siguiente fase y van a seguir con la tercera fase, pero todo empieza con los padres que van a ganar. Y esos padres no se llaman en un evento, porque luego el pastor
para hacer el llamado de padres espirituales lo hace en un evento. Error, porque mire, ¿quién cree que va a pasar a la hora del llamado? Lo mismo nos pasa a nosotros cuando ministramos. Hacemos el llamado a la administración y ¿quién cree que pasa? Los mismos que siempre pasan, y los que deben pasar allá están. No les interesa. Son los mismos. Y entonces allí en Mapa y Destino se les enseñó en este trabajo práctico que el pastor, en coordinación con los líderes de las células, hagan una selección de los padres espirituales que van a ganar. Y después de hacer esa selección, ahora sí hay que hacerles el llamado para padres espirituales. El llamamiento. Aunque no vean una luz que les alumbró los ojos o no sé dónde, aunque no hayan escuchado una voz que retumbó el lugar, no, del momento en que usted va y les hace el llamado, mire, la gente tiene conciencia. Y aunque no haya sido de una manera sobrenatural, ellos van a responder. Yo soy ejemplo de eso. A mí Dios no me habló ni en sueños, ni en profecía, nada de eso. A mí un hombre loco llegó ahí en la misioncita donde nos reuníamos y él me dijo, 11 meses de bautizado, y ahí me dijo, ya no voy a venir a verlos, dijo, y a partir de ahora les digo que el hermano Joaquín quedará enfrente. Ni siquiera platicó conmigo. Nunca habíamos platicado y ese señor llegó a ponerme una carga y yo le dije a mi esposa, este hombre está loco. Y se fue, hermano. Y luego yo me quedé con esa carga, le dije a mi esposa, yo apenas recién casado y bautizado. No, le dije, yo voy a trabajar, está loco este señor. Y luego me dijo que no podía agarrar diezmos y ofrendas, que no podía ir a trabajar y que me dedicara a cuidar nada más los hermanos. ¿Y con qué voy a vivir? Pues, ¿tienes fe? Me dijo. Pues sí, pues allá te espero, me dijo. ¿Qué cosas? ¿Qué llamado es ese? No como ahora que luego los nuevos, la nueva generación dice, ¿y cuánto dan ahí? Así dicen. Y si no les conviene, no van. No, así nos mandaron. Y ahora la carga. Y mire, tuve que responder porque me dejaron enfrente. Yo dije, ¿qué van a decir esas personas? ¿Y qué tal si es realmente Dios? Y estaba yo, sí o no. Y ahí me tenían ustedes. Y a partir de ahí, fíjense, aunque nunca Dios me habló, ahora aquí estoy, mire, hablándole a ustedes. Y así a los padres espirituales, usted le pone esa carga y vaya, que van a responder. Pero no solamente el llamado, también capacítelos. Hay que ungirlos, porque no solamente necesitan capacitación, necesitan la presencia del Espíritu Santo. Este señor Mario Vega de la iglesia LIM del Salvador dice que no envíes a nadie a predicar a Cristo si no tiene 3 cosas. Número 1, llamamiento. Número 2, capacitación y entrenamiento. Y número 3, llenura del Espíritu Santo. Y después de capacitados, ungidos, llenos del Señor, envíalos a cumplir la misión, pero no lo dejes solos. Acompáñalos, para eso están los líderes, los supervisores y el pastor, para darle acompañamiento a los padres espirituales.
para que logren el objetivo, porque mire, con todo respeto les quiero decir, pero los padres espirituales son los obreros, perdonen que use esta, pero también son los soldados rasos, porque esos son los que van a producir y son los que van enfrente de la batalla. Esos son los que se enfrentan con fuerza de las tinieblas allá. Y si van sin Cristo, si van sin el Espíritu Santo, y si no le enseñó a usted a usar el arma, pues ¿qué van a hacer? En un taller, un padre espiritual nos dijo: pastor, allá afuera la gente pregunta muchas cosas y si nos preguntan y no sabemos contestar. Le dije: ustedes no fueron enviados para responder preguntas de las personas. Ustedes fueron enviados a predicar a Cristo, a enseñar a Cristo. Oiga, dijo, por ahí andan haciendo preguntas raras. Por ejemplo, dice: si me preguntan de dónde fue a traer mujer Caín, ¿qué les digo? Le dije: pues diles que cuando sean discípulos van a entender eso. Ahorita no. Hay que capacitarlos y hay que enviarlos. ¿Con qué los voy a capacitar? Luego dicen. Aquí está. ¿Qué le vas a enseñar a un padre que gana? La fase ganar. ¿Con qué vas a capacitar al padre que consolida? La fase consolidar. Y el que discipula, aquí está. Y al líder, pues lo vas a capacitar cómo evaluar, cómo proyectar y cómo asesorar. Fase ganar, fase consolidar y fase discipular. Cómo darle acompañamiento a los padres espirituales de su célula. Y el supervisor, cómo supervisar. Aquí está. Y claro, en el área de discipulado hay muchos temas que ayudan a la formación de las personas. Por ejemplo, una de ellas es el testimonio. Y ahí está el tema. O sea que en otras palabras, lo básico ya está aquí. Lo complementario lo vamos a hacer por los talleres, por las escuelas, por todo el proceso. Pero lo básico está aquí. Gloria a Dios. Dice, resumiendo lo que dice la plenaria, quise decirle eso porque ahí está la clave, hermano. Usted no va, mire, no va a crear una visión y una misión. De pronto alguien anda buscando una visión para su iglesia y para su ministerio, anda buscando una misión. En la Biblia ya está la visión y la misión. Ya está. ¿Cómo es el proceso de discipulado? Por eso el versículo dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. A esos que les dijo: y los haré pescadores de hombres. Y entonces, lo que dice este pasaje nos recuerda que cada uno de nosotros está siendo llamado no por habilidades, no por nuestros propios méritos,
sino por la gracia de Dios para convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos y para que podamos cumplir con su misión, no con nuestra misión. Fuimos llamados para ser como Jesús, para discipular como Jesús. Jesús tuvo que modelarles la vida a esas personas que llamó para que fueran conforme a Él. Por eso, hermanos, mire, a los discípulos dice que se les llamó cristianos. Ahora está al revés. Gente que dice que es cristiana y no es discípulo. En la Biblia a los discípulos se les llamó cristianos porque vivían como Cristo, comían como Cristo, hablaban como Cristo, caminaban como Cristo. Todo. Al verlos nada más la gente se daba cuenta que eran discípulos de Cristo. Hoy miramos a alguien y parece no sé qué, pero tiene ahí esa que dice cristiano, ¿no? Por eso fallamos. Pero es lo primero que empieza en un discipulado. Mire, nosotros, y el presidente lo ha dicho por varias ocasiones, no sé si aquí ya lo haya dicho, pero que nosotros somos reactivos, reaccionamos por las situaciones que están pasando, pero nunca trabajamos el fondo del asunto. Es como cuando alguien tiene gripa o temperatura o una infección y nada más toma para quitarse el síntoma, pero no está tratando lo que está generando eso. Y es que los hermanos no quieren trabajar. Vamos a hacerles un evento para motivarlos. Pues sí, nada más estás mirando el síntoma, pero no sabes por qué. Mire, la gente desapasionada y que no entiende esto nunca se va a involucrar, aunque la gloria de Dios venga sobre él. Porque no ha sido discipulada. Por ejemplo, alguien no entiende que debe pagar un precio. Para ser discípulo hay que pagar un precio, y para ser discípulos también hay que pagar un precio. Y ese precio es que a veces no se quiere pagar. Mire, por ejemplo, para el proceso, para poder aplicar el proceso, usted tiene que desarrollar disciplina. Y para que usted se haga disciplinado, híjole, hermano, tiene que quitar un montón de cosas. Les aconsejo que lean un libro, es intelectual el libro, pero se llama Las 4 disciplinas de la ejecución, y esa es como una vacuna para el activismo. Yo jamás voy a invertir un tiempo en algo que a mí no me va a generar resultados, porque aparte que estoy invirtiendo recursos o gastando mi tiempo, y no es porque estamos haciendo diferencia de personas. Mire, yo les quiero decir, y con todo respeto, en nuestras congregaciones hay gente que ya no tiene remedio. Le busques por donde le busques, sencillamente no quieren y no quieren y no quieren y no quieren, y así se van a morir. Mire, nos pasa, por ejemplo, en un evento, en un culto, en una reunión, regularmente el pastor empieza las reuniones por los que llegan tarde, no por los que llegaron temprano. Y entonces está sacrificando a los buenos por los malos. Y luego los buenos dicen, no, pues ¿para qué llego temprano si el pastor va a esperar al flojito ese? Y luego alguien dice, la verdad yo no sé por qué aquí son así, siempre llegan tarde.
Y recuerdo que contaban, allá en el sureste contaban de el hermano Cames Chinchilla, dicen que cuando él entregaba a una iglesia, decía, hermanos, aquí todos llegan, al final del culto, pero llegan. Fíjense, estaba bueno eso, por lo menos llegaba. Pero tenemos que entonces aprender eso, porque el discipulado está enfocado no solamente en darles herramienta a las personas para que ejecuten una tarea, no solamente para esto, sino para perfeccionarlos para la obra del ministerio. Y la perfección, hermanos, es una tarea muy difícil. Por ejemplo, les quiero poner un ejemplo. El carpintero puede tener la mejor madera para un mueble, pero si él no sabe perfeccionar esa madera para que sea útil y se pueda ensamblar, de nada sirve. Porque el secreto está en la perfección de esa madera para que pueda hacer los ensambles. Si no, no la va a hacer. Y ahí está, usted puede tener el mejor equipo tal vez, pero si esa gente no es perfeccionada. Por eso ahí está la clave, la perfección de las personas. Y no es la habilidad que ellos tienen, no es los talentos, es la perfección que ellos deben lograr para poder cumplir la misión. Fíjese que un día en cierto lugar empezaron a poner un anuncio que un violinista internacional que daba conciertos iba a venir a dar un concierto, iba a tocar un violín que valía más de $20,000. No sé cuánto sería, ¿no? Y entonces todos dijeron, ¿cómo será? Y se llenó el lugar. Y entonces el hombre dice que sacó el violín y empezó a tocar. Y la gente. Y luego agarró el violín y dijo, pues ahí va. Se lo tiró a alguien y alguien lo agarró y el violín decía $5. Y dijo, oiga, usted me engañó, el anuncio decía que ibas a tocar uno de 20,000. ¿Cuál es la diferencia? Dijo, y agarró el de 20,000 y lo empezó a tocar. Y la gente. A ver, dámelo, le dijo. Y agarró otra vez el violín del baratito y empezó. Y la gente. Digo, ¿cuál es la diferencia? Nada. Pues no, porque el valor del instrumento no está en lo que vale el instrumento, sino aquel quien lo ejecuta. Y ustedes han visto, ¿no? La mano del maestro. Ahí está. Esa es la clave. Pero hay que pasar un proceso. Hay que dejarse usar. Mire, hay mucha gente que cree tantas capacidades, habilidades y conocimiento que al Señor lo hace a un lado. Está como aquel joven que salió de la escuela teológica como doctor en teología. Dice que escuchó a su padre predicar y dijo, pobre papá, creo que ni sabe lo que dice, pero nada más me ha dado oportunidad y va a saber lo que es una predicación. Pero dice que con aquella sencillez su papá hacía llorar a la iglesia. Y él llegó muy, le dijo, hijo, ahora sí te toca. Ustedes lo han leído y dice que agarró el púlpito y al mirar nomás la gente se enredó toditito y no supo qué decir. Subió altivo y bajó todo humilde. Y allá en la escalera lo recibió el padre y le dijo, padre, ¿por qué no pude? Le dijo, hijo, porque si hubieras subido como bajaste, hubieras
bajado como subiste. Porque no es el valor que tú te das, es lo que hace el Señor de arriba. Por eso sin el Espíritu Santo estamos frustrados. Y quiero concluir con esto. Hay un peligro enorme para los que no están dispuestos a cumplir con la misión de hacer discípulos. ¿Cuáles son los peligros? Porque alguien puede decir, es que ya nací de nuevo. Hermano, mire, hay muchas cosas que hacemos que pensamos que no son pecados y son pecados. Y que ensucian la vestidura blanca. Por ejemplo, la desobediencia. La desobediencia nos quita muchos derechos. ¿Cómo es que el rey Saúl, teniendo todo para poder ser el mejor rey, fue desechado y aún poseído por un demonio? ¿Qué es lo que le provocó eso? La desobediencia. Cuando él decide hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. ¡Qué tremendo! Y creo que nosotros tenemos que poner cuidado en eso. Porque después de nuestra conversión, tenemos que estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Y no solamente cuidándonos si vamos a pecar o no, sino obedeciendo lo que Dios dice que debemos hacer. Porque si no lo hacemos, ya tenemos problemas con el Salvador. El Señor cuando nos llamó porque Él nos capacitó, nos dio las capacidades y los talentos para que tengamos resultados en lo que Él nos mandó a hacer. Diga gloria a Dios. Él nos hizo fructíferos, pues. Tenemos el agua de vida que nos hará florecer. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos la investidura del Espíritu Santo para poder cumplir con lo que se nos ha encomendado. Pero ¿por qué no avanzamos? Porque no estás haciendo lo que el Señor te ha mandado hacer. Los que han tenido negocios y que manejan empresas saben que si contratan a una persona y le encomiendan hacer un trabajo y se les va a pagar por ese trabajo, y al hacerlo bien, eso es lo que hará que esta persona trascienda. Pero si esa persona está haciendo lo contrario, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a premiar? Pues no. Al contrario, llegará el momento que le vas a decir, ¿sabes qué? Eres muy habilidoso, pero no me eres útil. Tienes mucha capacidad, pero aquí no me sirves. Y ese es el problema. Cuando Dios llama a alguien, lo dota de todo, le da el talento, pero Él no usa eso para cumplir con la misión. Llegará el momento en que pues se le va a llamar a cuentas. Yo todos los días que me duermo le digo al Señor, no sé cuándo me vas a llevar, pero Señor, que no sea esta noche, porque todavía no cumplo con lo que me encomendaste. Tengo temor que a la hora de llegar ante Él me pida cuentas. ¿Qué le voy a decir? Él no me va a pedir si profeticé, si enseñé, si sané enfermos, si hice milagros.
si canté, si toqué un instrumento. No, Él me va a pedir cuentas. Discípulos, discípulos. Y me asusto por eso. Todos nosotros fuimos llamados primero para que seamos como Jesús y hagamos lo que Jesús hizo. Pensé que se iban a gozar por eso. Aunque yo miro a Jesús, pues no sé, pero se imagina. Pero sabe, ahí están las metas del desarrollo de una persona, Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Él es nuestro modelo, a Él lo seguimos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Mire, yo quiero orar por algo. Pero quisiera que usted orara por eso. Y esta oración tiene que ver con un testimonio. Cuando yo hice a Somos, a mí me entró un celo. No sé si era santo o malo, pero eso me movió el tapete, porque yo decía, ¿por qué esas personas que yo no les veo una vida ejemplar como tus discípulos logran hacer cosas grandes? ¿Y por qué nosotros no? Y ahí yo aprendí algo, que yo tenía que nacer para la visión de Dios y para su misión. Y la manera en que yo tenía que nacer para eso, era necesario que el ADN de Dios viniera a mi vida. Y sabe, a partir de ahí, yo ya no le oro al Señor pidiéndole cosas. Yo le oro para que Él esté en mí, para que Él engendre en mí su voluntad. Y si tengo que sacrificar cosas, lo haré con gusto. Y el Señor lo sabe. Levante su mano ahí donde está. Y Señor, dile, hazme nacer para tu visión. Que tu Espíritu Santo venga sobre mí. Que me llene de tal manera que tu ADN se engendre en mí. Para que yo piense como tú. Para que yo vea como tú ves. Para que yo haga lo que tú hiciste. Úsame como un instrumento para cumplir esa misión que me has encomendado. Hazme nacer, así como nací de nuevo, hazme nacer para la visión y para esa misión. Espíritu Santo, ven. Dígale, Espíritu Santo, ven.
Vamos, clámele al Espíritu Santo. Ven y lléname. Satúrame de tu presencia. Aleluya. Un día su servidor estaba en casa cuando oí un suspiro y un lloro. Yo pensé que alguien estaba llorando en la casa y lo busqué por todos lados y nadie estaba. Y volví otra vez, me senté, estaba tomando un café y volví a oír ese suspiro y ese lloro. Y volví a buscar y no había nadie. Regresé y entonces me senté en la sala y le dije: Señor, ¿eres tú? Y fíjese, hay unas palabras, así como dicen los de Ministerio de Poder, como un pensamiento fuerte, que me dijo: quiero estar en casa. Porque todo tienen, pero menos a mí. Y a partir de ahí, mi única meta es que el Señor esté conmigo. Dios los bendiga. Y de corazón espero que usted se sume a esta gran visión, que agradezco a Dios muchísimo, y les voy a hablar como pastor, porque hoy nuestro presidente en esta administración decidió levantar la bandera para un solo proyecto. Y como pastor yo estoy encantado por eso. Ore mucho por el presidente. Pensé que iban a decir amén. Oren mucho por el presidente. Y él se atreve a decir cosas que de verdad yo desde aquí lo felicito, porque en voz del presidente vale mucho. Y gracias a Dios, únanse a este proyecto y hagamos que nuestra iglesia trascienda y que cambie la historia. Dios los bendiga muchísimo.